¿Qué es medir? Y le das... se espera un cachito. No, me parece un cartel de la grabación. Pero bueno. Sí, profe, lo puse a grabar por las dudas, así nos quedan los temas. Perfecto, perfecto. Me había olvidado yo de poner grabar. Bien, bien. Es decir, si uno pregunta algo que es para digamos, que uno opine, qué sé yo, al final es imposible corregir. En cambio, cuando vos preguntas cuánto es 1 más 1, tiene una única respuesta, que es 2. Entonces no hay problema en la evaluación. ¿Sí? Bueno, o sea, siempre va a tender a ser así, la evaluación, ¿no es cierto? Preguntas algo bien específico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, todo esto, bueno, tiene que saberlo, ¿no es cierto? Que medir, que todo esto le tiene que dar una leída, aunque no lo pregunte, lo tienen que dar una leída, porque justamente también los exámenes tienen que tener incógnita, porque si vos le decís te voy a tomar A, B y C y exactamente, ¿me entendés? Entonces, uno obviamente va a estudiar A, B y C y no le va a importar ni D, ni J, ni nada, porque es algo lógico, porque es así el ser humano. Entonces siempre, digamos, yo les puedo decir más o menos qué va ahí, pero no exactamente, porque siempre tiene que haber, ¿no es cierto?, esa necesidad de, para que ustedes estén motivados para prepararse, ¿sí? Bueno. ¿Qué es presentación analógica digital? Por acá hay un planteamiento por qué se usa tanto la presentación de 3 dígitos y medio, que lo habíamos visto. Digamos, cuando se dice que, qué sé yo, 4 dígitos y medio, 5 dígitos y medio, 4 dígitos y 3/4, es decir, la forma de, digamos, de definir, ¿no es cierto?, la cantidad de cifras que tiene un instrumento digital. Eso pueden ser preguntas. Método de medidas directas e indirectas. Bueno, por acá vimos algunos ejemplos de métodos de medida. Digamos, si es directa es con un único instrumento. Y si es indirecta es usando la combinación de instrumentos y los resultados combinarlo en una fórmula. ¿Sí? Esa era una forma, digamos, de clasificar las medidas. Pero aparte, estaban los métodos de medida. Los métodos. Que estaba lo principal de comparación, ¿no es cierto? Que es cuando uno mide con 1 centímetro una distancia. ¿No es cierto? Que lo habíamos hecho con una DC. Y para hacerlo un poquito más canchero, hicimos con una DC, pero con una referencia de una resistencia. Entonces, Rx se comparaba a una resistencia con una resistencia de referencia. Ahí no hay mucho que preguntar, digamos, no se me ocurre ninguna pregunta específica de eso. Simplemente hay que saberlo. Después, en los métodos, por ejemplo, este método de cero, resolver el puente de cualquier puente de impedancias. Ahí tengo un puente de Winston. La fórmula. Esto tampoco, digamos, específicamente no da para que... Es decir, esto parte, léanla. ¿Sí? Léanla. Pero en principio no iría... no estaría orientada ninguna pregunta a eso, ¿no? Pero cuando ya nos acercamos a cualquier cosa que tenga números, por ejemplo acá se está midiendo con un instrumento que tiene tantos megón de impedancia. Entonces cuando medimos modificamos la tensión
que habría si no apoyara el instrumento. Entonces la lectura va a dar un valor erróneo, ¿no es cierto? Bueno, aquí hicimos un calculito de cuál era el error que introducía el instrumento. ¿Mm? Bueno, aquí respecto a la punta de prueba de osciloscopio, bueno, acá seguramente le voy a decir, bueno, acá tengo un osciloscopio. Por supuesto, en vez de tener un megón de impedancia, va a tener, bueno, puede ser un megón, pero la punta por 100 en vez de por 10. Y le digo la capacidad y usted tiene que calcular la otra capacidad para compensar la punta. ¿Sí? Compensar la punta de prueba. Esto se vio detalladamente, el que tenga dudas, ve el video correspondiente, ¿no? Era todo para... inclusive había más dibujo, hicimos clase, digamos, mucho más rico que lo que está acá, ¿no? Lo suficiente como para que puedan resolver un cálculo de la punta de prueba. Bueno, después hablamos de cómo se expresa el resultado de la medida, que el valor medido más menos la incertidumbre de la medición. Bueno, esto fue más bien digamos, para llevar la discusión, digamos, este es un ejemplo, para llevarla a la necesidad, digamos, de usar algún mecanismo, para, en base a una cantidad de mediciones, encontrar, digamos, cuál es el valor medido, que sería el promedio, el valor B, y cuál es la dispersión U, y cómo expresar, digamos, este es el valor de la medición más o menos tanto para un tal nivel de confianza. Y eso lo veíamos aplicando, digamos, estas cosas, que son características propias de la distribución normal o gaussiana. Entonces yo les puedo dar una serie de valores, medir 10 de esto, 11 de esto, tanto de esto, y expréseme la medición con tal nivel de confianza. Hay ejercicios respecto a eso. Si quiere vemos, no sé si lo haremos ahora, pero por lo menos ahí ya van a ver que hay ejercicios acá mismo. Al final, pasa que no llegamos a los ejercicios. Pues después empezamos a hablar, digamos, de los diagramas de calibración y curvas de calibración de los instrumentos. Es decir, mucho verso. Por ejemplo, esto. Ustedes den una leída, pero hay muchas cosas, ve que estas cosas que las cosas siempre van a ir orientadas a valores numéricos. Bueno, un poco también cómo se expresa, digamos, la incertidumbre en los instrumentos en forma absoluta, en forma relativa o en forma fiduciaria. Bueno, acá apareció un ejemplo de una resistencia. No sé por qué está tan larga no se me mueve el mouse. Ahí está. No sé qué me está consumiendo el recurso. Que no puedo... Bueno. Bueno, y normalmente les voy a dar características de instrumento para que ustedes me dibujen el diagrama de calibración. Y de acuerdo a cómo sean las características, ustedes sabrán cómo dibujarlo. Cómo salen las curvas, todo eso, digamos, lo hemos visto, hemos hecho ejercicios suficientes, digamos, en clase. También de esto, por ejemplo, acá. Esta medición de este valor, dibujar el diagrama de calibración del instrumento y la curva de calibración. Recuerden que
el dibujo de eso va con todo el rango positivo y negativo, porque el ejemplo que por acá aparece acá, aparece a la derecha nomás, pero nosotros lo hicimos cuidando el detalle de que también va a la parte negativa. Igual acá también, a ver, aparece a la derecha, pero hay que extenderlo, está mal esto, hay que mejorarlo. Bueno, después un poco respecto a cifras significativas, la regla de la multiplicación, de la suma. Es decir, esto es muy... No son muchos los contenidos, son pocos. La suma, la resta, las incertidumbres porcentuales y absolutas. Tienen que, digamos, que repasar lo que se vio en clase, simplemente. Tipo de incertidumbre y errores, bueno, también esto es bueno que lo sepan, obviamente, ¿cierto? Pero tampoco puedo preguntar una cosa demasiado simple, ¿no? Pero bueno, por la duda, no cuesta nada darle una leída y saber, ¿no es cierto?, que hay errores gruesos, que hay errores sistemáticos y que los sistemáticos se dividen en dos: errores instrumentales y errores ambientales. Y después lo que resta de todos los errores se llaman iguales o aleatorios, que admiten cierto, digamos, análisis estadístico. Bueno, acá hay algunos, digamos, aparte de los que hemos hecho en clase, acá hay uno que están todas las resoluciones hechas, están levantadas del Mediafire. En Mediafire van a encontrar que hay mucho más. ¿Por qué? Porque yo lo he mochado el año pasado, esta parte. Le saqué toda la parte de propagación de errores, que era lo más pesado que había, porque el año pasado, no sé por qué pasó lo mismo que este año, que hubo muy poquitas clases. Y entonces empecé a mochar. Y también hice lo mismo que este año, empecé a dar prácticos, porque se me quejaban que no daba práctico. Lo cual era verdad, no daba práctico, porque ¿qué pasó? Había un jefe de laboratorio, no sé, lo conocieron ustedes, se llama Fernando, que se jubiló, y ya después no había nadie que atendiera ahí en el laboratorio, y bueno, se fue complicando, y bueno, entonces medio que abandoné un poquito lo práctico, pero después le di muchísimos prácticos el año pasado, y claro, los prácticos ocupan mucho tiempo. Mucho tiempo, entonces tengo que reducir el contenido teórico, por así decirlo. Bueno, si quieren vemos acá algunos problemitas. ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? No sé si quieren responder a alguno o lo voy respondiendo yo mismo, como... No sé qué les gustaría. ¿Tobal? No sé si quiere Bueno, si quieren voy yo mismo, cualquier cosa me preguntan, cualquier duda. Voy yo mismo respondiendo, pero está todo, digamos, documentado esto, ¿no? Estos ejercicios. Lo que pasa es que estos ejercicios que tienen acá no significa que yo les voy a preguntar exactamente esto, ¿sí? Tienen que darse cuenta de eso. ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? Bueno, exactitud es cuánto el resultado de una medición se acerca al valor verdadero. El valor verdadero no existe.
digamos, existe, pero ¿quién lo sabe? Alguien que sea perfecto para medir. Entonces, se toma lo que se dice valor verdadero, convencional, que es el resultado que daría un instrumento de mayor calidad, que, digamos que esté arriba en la cadena de trazabilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un termómetro. Ese termómetro lo llevo al INTI de Córdoba a calibrarlo y ahí tiene un termómetro mejor. Entonces, lo que mide ese termómetro, digamos, yo lo puedo tomar como el valor verdadero. ¿Mm? Y precisión habla un poco de la calidad, digamos, de las mediciones, y específicamente o numéricamente es la repetibilidad. Si una medición se repite siempre al mismo valor, ¿no es cierto? Y el tema de las cifras significativas, si tiene mucha resolución, digamos, el instrumento es preciso. ¿No? El instrumento es preciso. Bueno, entonces, exactitud es cuánto se aleja del valor verdadero, y precisión en forma laxa es la calidad de la medición, y en forma más rigurosa es la cantidad de cifras significativas y la repetibilidad o la concordancia de las mediciones. ¿Mm? 1.3, ¿cuáles son las tres clases generales de incertidumbre? Bueno, son justamente los errores gruesos, incertidumbres gruesas, o errores burdos. Después, las sistemáticas del sistema y las residuales y aleatorias. ¿Cómo se elimina la incertidumbre sistemática de los instrumentos? Y bueno, con la revisión periódica de los instrumentos. Y la generación de los diagramas y curvas de calibración. Y el uso de lo mismo, o sea, de nada sirve tener esa cosa guardada y no usarla, para corregir lo que indica el instrumento. Y después dice acá, las 6. Un miliamperímetro de 0 a 1 miliamper tiene 100 divisiones fácilmente leídas. ¿Cuál es la resolución? Bueno, digamos, si tenés... no, tengo que dejar compartir para que vean grande esto, me parece. A ver. ¿Ustedes ven grande esto? ¿La boca? ¿O todavía no? Todavía Sí, sí, ahí te veo. No sé cómo hacer para saber si... Puede hacer la botella caliente que no lo meto en calor. En fiebre. Chicos, ¿me esperan un poquito? Te tendré que salir un segundo. Sí, profe. Un segundo. Ah. Bueno, ahora te hablo. Ahora te hablo. Estoy en mi clase. Igual. Ya le dije que espere.
Ahí está. Bueno. Bueno, discúlpenme la interrupción. Tuve que hacer una bolsita muy caliente. Bueno, me están oyendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, habíamos quedado... les quería compartir esto, pero no sé cómo hacer para agrandar esto. Bueno, mientras ustedes vean grande, todo bien. Yo no puedo agrandar, pero bueno. Mientras ustedes lo vean grande, todo bien. Bueno, dice que tengo un miliamperímetro que va, digamos, desde 0 hasta 1 miliamperio. Es decir, por ejemplo, ahora va a estar 0,5, etcétera. Por ejemplo, acá 0,9 miliamperio. Y dice que tiene 100 divisiones. Por ejemplo, si acá está en 0,1,
acá hay 10, ¿sí? Como si fuera un centímetro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la resolución? La resolución, obviamente, es la separación de estas divisiones finas. ¿Eh? Es decir, si acá 0,1 lo divido por 10, esto sería 0,01 miliamperes. Entonces la resolución del medidor es 0,01 miliamperes o 10 microamperes. Una tontería. Profe, Sí. disculpe, le queda un cable arriba de la hoja y entre la hoja y la cámara y entonces ahí está, así enfoca. No sé. Pasa que tiene. A ver, ahí está. Disculpe. Sí, no, por Sí, favor. ahí está. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, después vamos al que sigue, 1.6b. Dice, un voltímetro digital tiene un rango de conteo de 0 a 999. Determine la resolución del instrumento en voltios cuando la lectura máxima de la escala llega a 10 voltios, digamos, ¿no? Y bueno, la resolución es la última cifra. Sería 1 milivoltio. Es decir, va cambiando, digamos, cada variación unitaria de este número es 1 milivoltio. Después este otro dice, establezca el número de cifras significativas en cada uno de los siguientes casos. Bueno, normalmente hay que ver, lo que hay que ver es, primero creer que lo que está queriendo poner la persona es lo que quiere decir. Si la persona me dice que esto mide 542 o vale 542, y da esas 3 cifras, es porque quiere informar las 3 cifras. Entonces, este tiene 3 cifras. Este la da así porque quiere informar 2. Si quisiera informar 3, ¿no es cierto? Si quisiera informar 3, buscaría otra forma. Buscaría otra forma. Por ejemplo, pondría 0,65, aunque fuera un 0, lo podría hacer. Porque lo está queriendo informar. Lo está queriendo informar. Después dice, ustedes no están viendo la hoja esta. Bueno. Claro, ustedes no están viendo los ejercicios. Yo lo estoy viendo yo solo. Bueno, acá estaría. Todas formas siguen viendo la hoja, ¿no? Sí. O no sé si da el tamaño. Bueno, dice, por ejemplo, acá aparece el 17,27,25. Bueno, este tiene 4 cifras. Pero, por ejemplo, este caso, no se cuenta la de la izquierda. Es de una cifra. Tiene una cifra. Por ejemplo, si quisieran decir 5.000 metros con una sola cifra, ¿cómo haría? Y tendría que poner algo que quede así, 5 por 10 al cubo. Ahí es donde se usa, digamos, la notación científica para que quede únicamente acá la cantidad de cifras que importan. Porque si usted dice 5.000 metros y lo ponen así, la persona va a decir, usted esto le está dando valor. ¿No? Por ejemplo, acá lee, dice 40 por 10 a la sexta. Si pone así, porque quiere informar 2 cifras. Y si pone así, porque quiere informar todas esas cifras que están ahí. Serían 5 cifras significativas. O sea, en general, digamos, salvo, digamos, el caso este,
que tiene a la izquierda, digamos, es una cifra. Acá no hay forma de, digamos, que sean más cifras que esta significativa. Ejercicios de esto están en el libro que yo les pasé, que se llama, bueno, ahora se los muestro acá, pero está levantado en Mediafire. Conceptos básicos. A ver si está el libro. Bueno, parece que lo tengo en otro lado. A ver acá. Libros, ediciones. Se llama Helfrich. Bueno, acá está, digamos, toda esta parte, mucho está tomado de acá. De cifra, de tipo de error, mucho está tomado de acá. Inclusive los ejercicios también originariamente estaban tomados de acá, muchos. Por ejemplo, acá ven, ¿cuál es la diferencia entre certidumbre y precisión, etcétera? Está tomado de acá, muchos ejercicios, ¿no? Muchos ejercicios. Bien. Vamos de nuevo, cuando me responda la PC, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer el tap, así, ¿no? Estamos en... Era un Word que estamos viendo. No, este mismo era, acá. Acá está. Bueno, después, este es un ejemplo, digamos, de cómo de suma, de que cuando usted suma, ¿no es cierto?, solamente tiene que considerar los decimales del que tiene menos. Porque cuando los encolumna, va a ver que hay valores, digamos, que lo suma a cosas desconocidas, entonces mal puede tener un resultado que no sea algo desconocido. Después acá hay uno de la multiplicación. El 1,10 no lo vean. Lo sabía dar, pero digamos, ahora no, anula el no lo van a poder hacer. Después de estadística, valores de resistencia, en fin, el uso, digamos, de los niveles de confianza. También el 1,12. Después es parecido, digamos, a que se hizo en clase, pero ya les digo, esto véanlo como algo teórico, no les voy a hacer un ejercicio igual que este. Es muy complicado. Parece que tengo un problema con... no, tengo un problema con el... No, acá hay un problema con el... Tengo un problema verdadero con el mouse. No, el problema, discúlpenme chicos, tengo el problema es que se me acabó la pila del mouse.
A ver, acá tengo otra pila, recargarlo, pero no es... No creo que lo podamos resolver con esto. No, parece que está. Bueno, tiene un poquito más de pila. Bueno, después... Bueno, sí, son algo, va a ser un parcial chiquito, va a ser un parcial chiquito. No puede presentar problemas un parcial de este tipo. Entonces vamos a dejar los dos parciales. Y voy a hacer un parcial chiquito, con pocas preguntas y fácil. Si leen lo que se vio en clase, repasan los ejercicios que hicimos en clase, o las cosas que hicimos, hacen estos ejercicios, ¿no es cierto? Ya no van a tener problemas. Tienen que ser muy burros para que le vaya mal. Entonces vamos a dejarlo así, ¿sí? Bueno. Va a ser lo mejor, van a tener más oportunidades, va a estar mejor. Total, no va a llegar, vamos a hacer un parcial de 1 hora. Para que el que tarde más demore 1 hora. Bueno, vamos a cambiar ahora de unidad, ¿sí? Vamos a cambiar ahora de unidad. Entonces voy a ver esta unidad que se llama multímetros digitales, ¿sí? Multímetros digitales. El apunte tiene de más, digamos, o sea, tiene todo, digamos, bla, bla, y cosas repetidas que ya hemos visto también. Toda esta parte, si usted la lee, de todas formas, usted léanlo siempre estas cosas, no cuesta nada. Habla también de cosas digitales, cosas analógicas. Esto no me interesa que lo sepa, factor de extensión de escala. Está acá para aportar, digamos, nada más, ¿no? Bueno, vamos a ir acá a ver un poquito esto directamente acá en la hoja, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, a ver si puedo... ¿Tengo alguna forma para ver más grande esto? A ustedes yo puedo agrandar a la que quiera, anclar y la veo grande. Sí, nosotros también. Pero mi propio, ustedes, a ver, alguno trate de ver grande su propia imagen, ¿puede? A ver, que no sé dónde se hace. ¿Pudo? ¿A ver? No se puede. No se Directamente. puede. No, se ve chiquito. Claro, pero a mí sí me puede agrandar esto. Espero que quede bien en la grabación. Bueno, yo asumo que ustedes ven esto bien, ¿sí? Lo asumo que lo ven bien. Bueno, entonces vamos a hablar de multímetros digitales. Multímetros digitales. Estoy tratando de buscar la... Perdón, profe. No sé Sí. si soy yo, solamente yo, pero lo veo un poco borroso a lo que escribo. Sí, se ve un poquito borroso. Se ve acá borroso. A ver, bueno, ya lo vemos. A ver, déjenme ver primero. Digamos que no encuentro la virome. Yo calculo que esto de que se ve borroso, a ver, déjenme ver acá. Vamos a compartir acá para que vean lo que voy a hacer. Digamos, esto sería la Droidcam. Así que se ve borroso. Capaz que porque no se foco esta porquería.
No, pero incluso ahí en la vista previa que estamos viendo, ahí lo vemos más nítido que cuando lo comparte por Teams. Acá. Sí, ahí se ve más nítido, a pesar que se ve chiquito, se ve más nítido Ah. que... A ver, vamos a volver de nuevo a la reunión acá. Voy a... Un segundo que bajo esto acá. A ver, voy a dejar de compartir. Usted dice que se ve acá, no se ve bien en este momento. ¿O sí? No. Bueno, entonces... Tengo otra opción, que es la de entrar por Teams en el celular. Es decir, no sé cómo mejorar. A ver. Sí, sí, no, profe, una consulta, ¿tiene Windows 10? Sí. Si usted deja de compartir la cámara, esta, y por ejemplo, comparte solamente el escritorio y después abre la aplicación cámara de Microsoft, a lo mejor lo podemos ver a través de la pantalla compartida. No sé si me explico. Lo que pasa es que esto que está acá es un papel, digamos, que no lo No, puede no, sí, ver sí. con... No, sí, pero digamos, en este momento la Droidcam digamos, se generó como una cámara virtual dentro del Sí. equipo. Si usted abre la aplicación de cámara de la computadora, hay una aplicación que dice cámara, ahí le va a Ah, permitir cambiar entre una cámara y la otra, pero primero tiene que desactivar la cámara en el Teams. Tiene bueno, que, pero acá, denle un segundo. Yo elijo acá, digamos, dentro de Teams, tengo para una camarita con un símbolo que lo da vuelta y puedo elegir una cámara o la otra cámara. Claro, no, yo lo que me refiero es que no comparta la cámara a través de la aplicación Teams, sino que, digamos, la desactive de Teams, nos comparte el escritorio y después abre Ah, ahí en el inicio de Windows la opción, hay una aplicación que se llama cámara, incluso ahí usted va a poder minimizar y mostrar el archivo o mostrarnos la cámara a ver, vamos a ver. directamente. A ver, cámara. Esta, ahí le tengo compartido, ¿cierto? Sí, ya está compartida, sí. La tendría que desactivar y compartir el escritorio. A eso es lo que yo me refería. Bueno, a ver. Me abrió esto. ¿Se me ocurre algo? Eh, Acá. No, lo que pasa es que estamos viendo todavía la cámara nosotros. Tendría que compartir el escritorio primero. Ah, el escritorio, bien, bien. Denme un segundo. ¿Está? Bueno, ahí abrí la cámara, digamos la aplicación de cámara. No, esa no es la aplicación. Tiene que ir ahí, acá al inicio, abajo. Acá, No, el otro. ahí en este. Sí, y ahí más abajo, en la letra C, tiene que estar. No la tiene instalada. Si no, lo va a tener que bajar de la tienda. Sí. Si no, pulse el de buscar y escriba cámara. Solamente le salió la configuración. A ver, veamos, sí, me parece que Claro, si sí. tengo que ir entonces Sí, si no, tiene que bajar la aplicación de la acá, cámara desde ahí, sí. a ver si es rápido. No se acuerda cuál es. Esa es la primera. ¿La Esa primera? misma. Sí. Eh, Ahí creo que se está bajando. Pulsa ahí en la flechita que aparece arriba de todo. Ahí creo que se está descargando. Sí, ahí está. ahí está.
Cuando usted después abre la aplicación, le va a permitir también elegir entre la cámara, la Droidcam y la otra. Entonces ahí usted elige la Ah, Droidcam y la vamos a ver en pantalla completa. está bien. Entonces, ya la entiendo. Ya entiendo lo que usted quiere. Dejemos que ya termine esto, ya estaría, ¿no es cierto? Sí, ahora lo puede buscar ahí en el inicio. Si Bueno, no, en el botón sí, más fácil. Arriba de todo. Arriba de todo. Ahora. ahí está. Ahí. Bueno, acá la tengo. Vamos Ahí a está. ver. Y ahí le tiene que permitir, con la flechita de arriba, vio que Acá, del lado es, sí. o acá. No, no, la de arriba. ¿No le cambió la cámara? No. Si no, ¿dónde estaba? A ver, dame un segundo. Ya conecto yo dos cámaras y ahí le digo dónde está el botón. Yo lo decía por acá. Cámara. Eh, ¿Tiene la Droidcam activada? Le debería aparecer arriba un iconito de girar directamente. sí, acá tengo la Droidcam, digamos que iba, no sé si la ve usted. Sí, sí, lo raro es que no le aparece el icono. Porque le debería aparecer un iconito más arriba que es para como girar la cámara, pero no sale. A ver, Se ve que no lo está tomando. No es una foto. sí, eso para tomar fotos. Bueno, a ver, voy a cambiar entonces el Si no, sistema. si no hay, creo Vamos- que, ahora que lo estoy viendo, ahí al lado donde dice 75%, creo que hay como un cuadradito con una flechita. Ese no lo puedo ampliar más. Sí, pero también no tiene calidad. Ah, Fíjense, tampoco. no sé por qué no tiene calidad. Debe decir que hay que pagar, no, se nota que... No, no, acá... Voy a hacer una cosa. Profe, no lo estamos escuchando. Capaz que el sonido estaba saliendo desde la Droidcam. Bueno, ahí me oyen, ¿no es cierto? Sí, Sí, Bueno, sé que me oyen mal, justamente porque el micrófono es muy malo de la notebook. Lo que voy a hacer es, voy a cortar la Droidcam y voy a entrar por Teams por el celular. Voy a aparecer con dos usuarios. bueno. Voy a hacerlo lo mejor. Denme un segundo. Bueno, quería cerrar la Droidcam, pero sí, me desapareció el icono. No está. Bueno.
Un segundo. Teams. Ah, pero tengo que mandarme el link. A ver si puedo. Porque hay esto que me tengo que mandar el link. Tengo que entrar acá, bueno, ustedes no lo están viendo, pero tengo que, no lo voy a poner para acá. ¿Sí? Tengo que ir acá, o a Teams, Creo que están los 3 puntitos, profe. acá. En el de arriba y después donde dice detalle de la reunión y después al lado le dice copiar unión a la reunión. Copiar información de unión. Sí, o el link Sí. ese o si no el de Ah, arriba. acá es. Bueno, y ese lo tengo que mandarme por mail. No se me ocurre otra forma, al celular. Sí, la otra si usted ya tiene la aplicación del Teams Sí, instalada en el celular, sí, la tengo. directamente abriéndolo va a entrar al grupo de, digamos, de la materia y ahí le tiene que Sí, aparecer para unirse. sí, pero no me parece, bueno, las 4 líneas, digamos, arriba a la izquierda, y después dice más equipos. Eh, En a ver, equipos. acá, ah, acá está, unirse. A ver, un segundo. Ahí está. Ahí me oye bien. ¿Sí? Sí, Eh, con un poco de eco. Se escucha bien. sí, sí, voy a parar el micrófono de acá, un segundo. De arriba, profe, está el icono, cualquier cosa. Lo único que active el micrófono del celular porque está desactivado. Ahí está, ahí lo activo. Ahí estaría, pero estoy tratando de poner, Sí, ahí lo escucho. sí, ponerle esto así. Estoy tratando de que, denme un segundo que me siento muy fuerte. Ahí está. El problema que tengo es que no estoy usando la cámara del celular. Es decir, yo quiero ver la hoja, mostrarle la hoja. Hace un ratito lo estábamos, la estábamos viendo la hoja. ¿La estás viendo? No, ahora no, hace un ratito. Creo que tiene la opción ahí para cambiar la cámara. Sí, sí. Ahí se ve la hoja. Ahí se ve la hoja. No, ahora se salió. A ver ahí. Sí, ahí se ve la hoja. Ahora sí, sí, sí. Ahí se ve la hoja, pero yo no la veo en el celular. Bueno, si usted dice que la ve, Sí, ¿se ve bien ahí? todavía se ve medio borroso, pero para mí debe ser el Teams, entonces el que está bajando la calidad de los videos. Puede ser. ¿Podría probar en poner la cámara un poco más lejos de la hoja? Sí, muy lejos no lo puedo poner porque tengo como un montaje. Pero lo que pasa es que en este momento
Eh, compartir, acá está. Compartir video, ahí está. Ay. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve todavía un poquito pixelado, pero sí, más o menos se entiende. Si no, cualquier cosa, si usted lo va A ver. diciendo, lo vamos dibujando directamente. ¿Ahí mejoró? No, No, debe ser algo de Teams, capaz que le esté bajando mucho la calidad a lo que es video de cámara y entonces por eso se ve así. Se sigue viendo Chick-fil mal, pixelado. ahora se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. Bueno, Pero hay mucho zoom. bueno, ¿y me oyen bien? Sí, Sí. Bueno, entonces dejo el celular y me saco esto. Se supone que lo oigo por el celular. A ver, dígame algo, Tomás. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí lo escuché. Bueno, entonces, ah, bueno, disculpen todo el lío, pero realmente estamos viendo horizontal. Sí, estamos viendo cruzada la sí, imagen, está como al revés, sí. a ver, Y está un poquitito cerca, estaba muy cerca recién la a cámara. ver, a ver. Lo tengo que poner que se vea así y ahí fijarla, a ver. Digamos, ahí no se ve. Sí, ahí se veía bien. Ahí se ve bien. Sí, Sí, ahora sí, ahí se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Digamos, lo único que yo no veo es la hoja, pero bueno, todo no se puede. Bueno, entonces voy a. No, profe, si se une a la reunión desde la PC, lo va a poder ver. Claro, pero. Lo que pasa es que. Voy a. Sí, a ver, de San Cloutier, no me aparezco yo. O sea, me aparezco en una que se me ve la cara. No sé si ustedes me ven. ¿Ustedes me ven como dos usuarios o dos imágenes? No, como uno solo. ¿La hoja o...? solamente la hoja, sí. Solamente la hoja, sí. Ah, a ver, porque tengo activada acá la cámara. ¿Eh? Tengo activada la cámara que me muestra mi cara, pero no sé por qué no la ven. Digamos, la cámara de la tablet. Sí, ahora lo vemos a usted y no vemos la hoja. Es como que... Y a ver ahí, ¿se ve la hoja o no? anaranjado, no sé si está apuntando. Tengo que volver de nuevo acá a empezar a compartir. Ese era el problema, digamos, de compartir video, empezar a presentar. Ahí está. Bueno, ahí sí ven la hoja, ¿no? Yo no lo veo, no sé todo. Ahora sí, No, no se ve. ahí está. Ahora Ahora sí. sí. Ahora yo también la veo grande. Bueno, bien. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Un segundito. Mi board, el PDF, está. Bueno, entonces,
Denme un segundo, que me falta un virome que la perdí. Un segundo. Estoy buscando la virome, porquería. Bueno. Bueno, discúlpeme, no la pongo, otra vamos a ir con lápiz, no me quedo, desgraciadamente, no me quedo. No hay problema. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de los multímetros digitales. ¿Sí? Bueno, básicamente están compuestos por tres bloques. ¿No? Por tres bloques. ¿Sí? Un bloque, digamos, es para ver la escala, digamos, ¿no? Escala. ¿Sí? O sea, puede atenuar, puede amplificar la señal que se va a medir. ¿Sí? Esto para darle forma, digamos, a lo que se mide, que entre en rango, etc. Por ejemplo, si estamos en 1000 voltios, habrá que tener un atenuador. Por darle, digamos, que tenga un valor apropiado. Pero lo que se usa para medir, siempre, digamos, en los multímetros digitales, es un conversor analógico digital, que es el CHIM, ADC. Lo pongo en inglés directamente, Analog to Digital Converter. Tiene como una parte que es como una puntita, que acá siempre está la parte analógica. Y acá se supone que está la parte digital. Que puede eventualmente ir al, digamos, un display. Entonces puede estar, digamos, el display. Y esto siempre tiene acá una tensión de referencia. Ahora, para que, como acá hay distintos tipos de magnitudes, siempre tiene que haber, digamos, y para llevarlo a una tensión continua, tiene que haber acá otro bloque, que tendrá, que se llama función. Siempre tiene que salir acá, digamos, tensión continua, pero la entrada podría tener tensión de alterna, corriente de continua, corriente de alterna, podría haber resistencia, en fin, lo que fuera. Normalmente, en algunos instrumentos, ¿cierto? En algunos instrumentos, estas dos cosas es como una doble entrada, ¿no? Una doble entrada, es decir, acá les voy a compartir, vamos a ver si se lo ven. No sé si ven esta hoja. Sí. Bueno, digamos de este tipo, así ven, donde uno elige, selecciona, digamos, la función, que es lo que está midiendo, y le escala. Y le escala. Ahora, esta forma de ponerse es muy apropiada, digamos, para instrumentos de banco. Es decir, no multímetros digitales de mano, porque requiere más elaboración. Lo que tienen, digamos, los instrumentos, voy de nuevo a ver, me parece que ya, sí, así. Ahí dejé de compartir. Y me tengo que ir acá, desgraciadamente, rápidamente acá.
Bueno, ahí está. Sí. Claro, como tiene, digamos, por una cuestión económica, los instrumentos no tienen doble perilla, entonces tiene directamente, tiene una sola, ¿eh? Y por ejemplo, todo este sector, bueno, lo normal es que esto gire y tenga solamente, digamos, un indicador, pero digamos, todo este sector, por ejemplo, sea tensiones de continuo. Y que yo sería, por ejemplo, corrientes de continuo. Este sería resistencia. Y dentro de cada sector están las distintas escalas. Es para más económico, digamos, el instrumento. Es decir, lo que acabamos de ver, que compartir recién, digamos, es en los instrumentos de banco. En los instrumentos de banco. Ahora bien, yendo un poquito más en detalle, voy a mirar esto para que quede una hoja más limpia. Yendo un poquito más cómo es la parte interna, ¿no es cierto? Vamos a hacer este dibujito, ¿no es cierto? Voy a hacer acá un bloquecito, por acá otro, y por acá otro. ¿Bien? Entonces vamos a hacer que este sea la entrada de corriente. ¿Bien? Y este sea, digamos, el común. Ahora, la corriente hay que convertirla a tensión. La forma de convertir la corriente a tensión es que esa corriente circule por una resistencia y produzca una caída de tensión. Entonces, por eso acá, digamos, simbolizamos una resistencia, la conversión de corriente a tensión. Y con una flechita así, que se puede cambiar la escala, digamos, cambiar esa resistencia. Después, vamos a poner acá así, así. Acá vamos a medir corriente continua y acá corriente alterna. Bueno, la corriente, esta otra que está acá, vamos a hacer la entrada, que normalmente es una entrada que puede salir para tensión o ohm. ¿Sí? Tensión o ohm. Vamos a poner acá así y así. Y vamos a suponer que esto se puede mover de acá a acá. Y uno puede elegir. Y esto vamos a hacer que vaya acá y acá pasa. Bueno, acá sería un poco lo mismo, pero piensen acá la tensión. Si esto está para acá arriba, sería tensión. También tendrá que existir algún atenuador. Pero la tensión también puede ser, digamos, tensión de alterna, decía, o tensión de corriente continua. Sería ahí, DC. Y podemos así. Ya sea que nosotros midamos la corriente de alterna, que acá es esta, o la tensión de alterna, eso no lo mide directamente el ADC. Entonces, ya a esta corriente habiéndose convertido en tensión, ¿cierto? Entra un dispositivo y convierte corriente alterna en corriente continua. Normalmente en los instrumentos económicos, como los que nosotros usamos,
Esto se hace con diodos. Es simplemente una rectificación, como llamamos ahora. Ahora, si directamente, acá diría como un selector, ¿no? Es decir, acá esto uno va eligiendo, ¿no? Digamos, si uno ahí pone corriente continua, esto ya directamente lo vamos a llevar hasta eso. Ya lo vamos a completar. Vamos a completarlo y después lo seguimos. Esto sería un amplificador. Sería este acá y este acá. Salió un poco medio chiquito esto. Y acá y acá. Al ADC. Esto sería tensión de referencia y acá sería la salida digital. Ahí. Bueno, entonces veamos acá un poquito cómo sería. Entonces, cuando nosotros elegimos tensión y tensión continua, no sé si se han fijado que cuando uno mide tensión continua tiene como mayor resolución. Se puede medir hasta microvoltios normalmente. Eso es porque cuando se pide tensión continua, ¿no es cierto? Normalmente usa un amplificador justamente para poder medir tensiones más pequeñas. Tensión continua. En cambio, cuando es de alterna, o lo mismo, corriente alterna, bueno, puede ir directamente así, depende de la escala, o ir también a través de este amplificador. Pero lo normal es que solamente las tensiones de continua lleven este amplificador. Pues con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo sería la parte para medir resistencia? Nosotros tenemos que convertir, digamos, si ponemos acá una resistencia, la ponemos ahí a masa, tenemos que hacer que esta resistencia se convierta en tensión, para que lo mida esto. Entonces, lo que se pone acá es una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Yo uso ese símbolo, pero muchos profesores, otras personas, a ustedes mismos les gusta también usar una cosa así como una flechita acá al medio. Eso va a depender, digamos, de lo que le guste. Entonces, lo más que luego acá un poco, para que no moleste la... Entonces, esta corriente, cuando se pone acá, circula por acá no puede, por supuesto, si uno quiere medir resistencia, tiene que estar puesto acá, una llave. Entonces, esta corriente, acá es alta impedancia, la entrada es muy alta. Entonces, la corriente circula por acá, aparece la tensión y directamente la convierte, la digitaliza con el conversor analógico digital. Digamos, este sería un esquema clásico de un multímetro de bajo precio, digital, como lo que hemos estado haciendo, digamos, las prácticas de laboratorio. Bien. Vamos a ir viendo cada parte, por ejemplo. ¿Cómo sería el atenuador este? ¿Cómo sería este atenuador este?
Después vamos a ver cómo convierte la corriente en tensión. Después vamos a ver con un poquito más de detalle. Y también vamos a ver Así vamos a ver, y después también vamos a ver los analog to convert, analog, ADC, no, acá está mal, es ADC. Analog to digital convert. ADC. Bueno, entonces vamos a ir viendo de qué se trata cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría ser, digamos, un atenuador para la escala de tensión? Bueno, todo lo que mide tensión en el multímetro normalmente están hechos para que presente el circuito siempre 10 megohms. Es lo que se estima. ¿Cuándo puede ser otra cosa? Y bueno, cuando les dé un ejercicio yo, le diga 20 megohms para que piensen nada más, pero siempre 10 megohms. ¿Sí? 10 megohms. Entonces, si acá viene la tensión, que vamos a medir, ¿cierto? Acá tengo una serie, digamos, de resistencias, ¿no? Que pongamos 4, por ejemplo, ¿no? Para hacer, digamos, 4 valores, digamos, máximo. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 2000 voltios, bueno, lo que fuera. ¿Sí? Ahora, lo que sí sabemos que esto tiene que ver, todo esto tiene que valer 10 megohms. Tiene que valer 10 megohms. Por otro lado, vamos a suponer la escala más chiquita. La escala más chiquita va a depender, ¿no es cierto?, de cómo es el conversor analógico digital. Por ejemplo, vamos a suponer que elijamos un ADC que tiene una tensión de referencia de 0,1 volt. Por ejemplo. De 0,1 volt. Entonces, cuando esto lo ponemos en forma directa, el máximo valor va a permitir acá, hasta que esto se sature, va a ser 0,1 volt. ¿Eh? 0,1 volt. Se supone que si yo quiero usar la escala ya ahí sería como fondo de escala 0,1 volt. Supongo así que yo digo, bueno, esta va a ser 1 voltio. Es decir, cuando yo ponga, o sea, el primer caso iba acá, digamos, yo seleccionaba acá. Entonces, máximo era 0,1 volt. Casi supongo. Vale. Ahora, vamos a suponer que yo diga, bueno, acá va a ser la entrada, cuando ponga acá, es cuando pongo 1 voltio acá. Si acá pongo 1 voltio, ¿cierto? Entonces, yo tengo, como acá, al instrumento siempre le tiene que llegar como máximo 0,1 voltio, ¿no es cierto? Cuando yo tenga 1 voltio acá tendría que haber 0,1 voltio, si yo pongo esto acá. 0,1 voltio. Entonces, si todo esto era 10 megohms, ¿no es cierto? Yo quiero dividir por 10, acá tendría que venir 9 megohms. Y todo esto
0,1 megón. Cosa de que cuando acá yo ponga 1 voltio, acá caigan 0,9 y acá caigan los 0,1 voltios para llegar a fondo de escalé. Bueno, y esto sigue más o menos así. Más o menos así, por ejemplo. Lo planteamos y después lo analizamos. Por ejemplo, este es 9 megón, este va a ser 900K o 0,9 megón. Este se divide por 10, sería, bueno, esto sería 900K, bueno, pongamos si quieren 90K. Y así. Ahora, el último valor tiene que ser tal que dé, digamos, los 10 megones. Por ejemplo, en este caso tenemos 9,9 megón acá, más 90K, tenemos 999. Entonces, ¿qué me está faltando acá? Para llegar a, digamos, a 10 megón. Y me está haciendo falta 10K. ¿No es cierto? 10K. ¿Por qué? Porque cuando va así, 9 y 1, 10, me llegó 1, 9 y 1, 10, me llegó 1, 9 y 1, 10. Y ahí estaría, digamos, los 10 megón. Entonces este sería 10K. Entonces veamos si funciona. Veamos si funciona. Entonces diríamos que este va a ser la escala de 10 voltios. Cuando pongamos acá, va a ser para 10 voltios la máxima entrada y acá para 100 voltios. Lo que tenemos que analizar es si esto realmente funciona bien. Si esto realmente funciona bien. Entonces, para no poner dos de estos, de uno solo normal de arriba, y ahí nos imaginamos que esta la baja. Entonces, siempre, digamos, siempre va a presentar 10 megón a lo que yo mido. ¿Por qué? Porque siempre sumo todo esto y tengo 10 megón. Ahora, yo tengo que hacer que de acuerdo a lo que yo elija, por ejemplo, si yo elijo 0,1 voltio, es decir, siempre tiene que haber acá como máximo 0,1 voltio, igual a la referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, pongo ahí, sería 0,1 voltio directamente. Si digo, bueno, voy a cambiar de escala para que mida hasta 1 voltio, entonces voy a tener que dividir eso, ¿no es cierto? Dividir, acá tengo 9 megón y acá 1 megón, entonces acá me va a caer 0,9 voltios del voltio y 0,1 que va a ser el máximo que va a poder medir esto. Si por ejemplo pongo esto acá, fíjense, acá voy a tener 9,9 megón. 9,9 megón. Como pensando acá en esto. Acá tengo 10 voltios. Y acá queda 90K. Y 10K son 100K. 0,1. Entonces, si acá tengo 10 voltios, ¿cierto? Lo divido por 10 y lo multiplico por 0,1, ¿no es cierto? A cada 0,1 volt. Es decir, cuando tenga
10 voltios a la entrada, tendré 0,1 acá. Eso va a ocurrir cuando ponga este contacto acá. Y así, ¿cierto? Cuando ponga este acá, bueno, esto va a ser por 1000, digamos. Esto va a dividir por 1000. Entonces, cuando acá tenga 100 voltios dividido 1000 da 0,1 y va a ser el máximo de esto. O sea, son de este tipo, digamos, los atenuadores que se usan para adecuar la señal de entrada al máximo, digamos, al máximo que soporta el conversor analógico digital. Acá hay otro ejemplo, digamos. Acá les voy a compartir acá, porque quiero que vean que está mal acá, en el apunte. Fíjense, acá le he puesto, bueno, un fusible, está bien, puede ser. No veo, digamos, por qué va a saltar el fusible. Pero bueno. Lo que sí veo es que acá le han puesto como un varistor. ¿Qué es un varistor? Es un dispositivo que supera determinada tensión y conduce. Entonces tiende a proteger. Tiende a proteger. Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo acá, está mal puesto. ¿Por qué? Porque cuando acá ponga 100 voltios, para que esto no conduzca, esto tiene que tener 100 voltios. Vamos a suponer que yo dije que esto aguanta hasta 100 voltios, pero después, cuando, digamos, yo lo pongo por 100 voltios, pero obviamente que acá la salida va a estar, bueno, la va a tomar de acá. Y esto está protegiendo bien el sistema. Pero cuando yo ponga 100 milivoltios en forma directa, acá, y por error aplique acá una tensión alta, recién para que esto actúe, va a actuar a los 100 voltios. Entonces no va a proteger nada. Entonces, para mí está mal, no está bien puesto. Esto habría que replantearlo. Ahí no está, o por lo menos yo no lo entiendo. Por lo menos yo no lo entiendo. Pero bueno. Después lo que sigue acá, no sé si lo ven bien, es una mezcla, digamos. Es una mezcla. O sea, es decir, muestra, digamos, ejemplos de atenuadores para multímetros digitales. Acá tenemos uno que es por uno, fíjense, siempre presenta lo que se mide 10 megovoltios. Y de acuerdo a la posición que ponga acá, divide por 100 o no divide por 100. Y después se ha puesto, digamos, un operacional en configuración no inversora. En configuración no inversora. Me parece que acá también tiene un error este dibujito. Piensen que acá a ver, bueno, dejémoslo así, ¿no? Ya vemos el error. Vamos a verlo en la hoja. Vamos a analizarlo acá en la hoja. Entonces voy de nuevo acá a compartir. ¿Ya? Acá. Entonces lo voy a redibujar, así lo analizo. Porque tiene un error también ese. Entonces tenemos, por un lado,
teníamos la entrada acá que se podía acá elegir con un selector para que sea divide por 1, bueno, incluso divide por 1 o divide por 100, de acuerdo a lo que uno elija acá, ¿no? Y mantenía la impedancia, digamos, como este era 9,9 megón, y este 0,1 megón. Un segundo. A ver. Chicos, Hola, ¿sí me oyen? ahí está. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, un segundito, un segundo. Marcelo, Diego, ¿alguno tiene idea cómo descargar el plan de estudio de la plataforma? Ese donde ve las correlativas. No. No, de la plataforma ni Voy a de... buscar ahora si lo tengo en una hoja. Ah, bueno. Si lo tenés, pásamelo. Sí. Sí lo tengo. ¿Me le manda una foto, por favor? Sí, sí, sí. Ahora te mando. Hola chicos, ¿me oyen? Sí. Sí, profe. Bueno, disculpen, estoy complicada, está con mi señora que está muriendo más o menos. Vamos a dejar acá la clase porque la verdad no Sí, puedo. sí, profe. No hay Y lo problema. vemos el lunes que viene. Trate de ponerle onda, pero no hay Sí, forma. no se haga problema. No hay problema, no pasa Sea nada. problema. La salud Bueno, primero. entonces usted después corta la grabación, no sé quién la puso, o la corto Eh, yo ahora. ahí lo corta.